Hola, ¿cómo estás? En el video de hoy te voy a mostrar un procedimiento que tú puedes utilizar para planificar todo tipo de ilustración. Y también te voy a mostrar sobre el denominado dibujo expresivo. Veamos de qué trata. Iniciemos por definir qué es dibujo expresivo. El dibujo expresivo básicamente es un estilo en el que el objetivo primario es capturar la esencia de lo que estamos observando. Y puede ser lo que sea, pueden ser por ejemplo paisajes, retratos, figura humana, vegetación o en sí lo que sea que se te ocurra. Pero bueno, la clave es esa, es capturar la esencia y no enfocarse como tal al detalle fino. Bueno, para entender un poco mejor esto, observa estas imágenes que te muestro aquí en pantalla. Como te puedes dar cuenta, todas estas están resueltas más que nada usando líneas bastante burdas, generalmente de tonos oscuros, y bueno, también tenemos sombras. Pero bueno, date cuenta cómo incluso no hay degradados, es más bien como pudiéramos catalogarlos como achurados, ¿sale? Y bueno, en esencia entonces lo que se busca aquí es dar una interpretación de las imágenes, pero sin llegar a niveles de detalle muy específicos. Este estilo de dibujo expresivo es muy útil sobre todo cuando quieres captar ideas de forma rápida. Es por eso que es muy usual que, por ejemplo, hay artistas que simplemente salen a las calles o en un parque, se sienten en algún lugar y simplemente dibujan lo que están observando, pero digamos que es en cuestión de minutos, o sea, no es algo en lo que le tengas que invertir mucho tiempo, ¿sale? Ahora, evidentemente, con este conocimiento y esta práctica, eventualmente lo puedes aplicar a ilustraciones mucho más complejas, en las cuales sí les dediques mucho tiempo. Pero bueno, al final de cuentas, sea una o sea otra, lo importante es saber cómo planificar una escena para que cada elemento de esta quede en su lugar correcto. Y bueno, eso es también de lo que vamos a platicar hoy. Muy bien, ahora entonces para comprender a qué se refiere el dibujo expresivo y cómo podemos planificar una escena, vamos a utilizar un par de referencias. Vamos a iniciar con esta, es una escena relativamente simple, tenemos una jarra, una pera y algunas uvas. Y bueno, un contexto bastante simple. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos nosotros iniciar una ilustración? Es muy común a veces que, por ejemplo, cuando no sabemos mucho sobre cómo planificarla adecuadamente, bueno, tenemos nuestra imagen y lo primero que a veces queremos hacer es simplemente empezar a dibujar los objetos, sea lo que sea, y tratar en muchas ocasiones de, pues, atinarle, digamos, ¿no? O sea, que al final el resultado, pues sí sea lo más próximo posible. Pero nunca tenemos esa certidumbre. Y en lo que resulta esto en muchas ocasiones es que hacemos los objetos de los tamaños o en las ubicaciones incorrectas, al grado de que a veces incluso no nos caben. Sí, eso es muy común. O lo contrario, que a veces los hacemos tan pequeños que resulta que nos queda muchísimo espacio sobrante y no sabemos qué hacer con él. Bueno, entonces para evitar esos errores hay que seguir un método muy simple. Y bueno, el primer paso de este método es algo que se denomina encuadre. El encuadre básicamente se refiere al cuadro o marco de nuestra imagen. En esencia es el formato. Por ejemplo, este formato, como lo vemos en esta imagen, puede ser un rectángulo horizontal, o puede ser vertical, o podría ser un cuadrado perfecto, o un círculo tal vez, o una forma irregular, en fin, hay muchos formatos. Entonces, bueno, como te das cuenta aquí ya el papel que vamos a utilizar, pues básicamente ya tiene el mismo formato, o por lo menos muy similar, ¿sale? Ahora, en caso de que llegaras a usar formatos que no se adecuan perfectamente a tu referencia, bueno, en esas ocasiones puedes usar un poco de creatividad para ver cómo lo resuelves. Por ejemplo, tú manualmente podrías recortar la imagen, o alargarla, o simplemente ajustarla lo mejor posible al espacio que tú ya definiste para tu ilustración, o tu pintura, o lo que sea. Bueno, entonces ya habiendo comentado esto, vamos aquí simplemente con un trazo muy tenue, aquí como referencia es un lápiz 2H, vamos aquí a definir el marco de nuestra ilustración. Ahora, otro punto, si eres nuevo en este canal y no sabes sobre los diferentes tipos de lápices o qué significan las letras y los números, bueno, te invito a que veas este video en el cual ya anteriormente platiqué sobre cómo se usan los lápices de grafito. Bien, entonces como te das cuenta aquí con trazos muy tenues, pues bueno, aquí lo único que estamos tratando de resolver es el marco de nuestro dibujo. Entonces lo que se indica aquí es que este es el espacio específicamente que yo quiero usar para mi ilustración. Así. Es más, si alguna vez has visto artistas o en fotografías que por ejemplo hacen una especie como de señas de esta forma,
Bueno, y esto de hecho lo usan mucho los fotógrafos también. Justamente lo que están definiendo es el encuadre. Velo de esta forma, imagínate que tienes una serie de objetos que quieres dibujar o fotografiar, ¿sale? Entonces al momento de que tú haces esto y más o menos tú visualmente estás tratando de ver qué formato y de qué tamaño tendría que ser para que los objetos dentro de este espacio sí queden bien acomodados. En esencia es eso. Bueno, entonces ya lo tenemos aquí. Ahora el paso número 2 es lo que se le denomina encaje. Y esto es, en mi opinión, es el punto más crítico de todo el procedimiento. En el encaje, en lo que nos vamos a enfocar ahora, es en definir dentro de este espacio, es definir el tamaño y la ubicación y más o menos la forma de cada uno de los objetos de nuestra imagen, ¿sale? Ahora, ¿por qué se le llama encaje? También es porque, bueno, se asocia con la palabra caja. Entonces, básicamente antes de que nos enfoquemos en las formas orgánicas o en los detalles o siquiera las sombras o texturas o todo ese detalle fino, más bien en lo que nos queremos enfocar ahora es, con formas muy simplificadas, simplemente definir sus espacios dentro de nuestro marco. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, esta jarra, que es el elemento más grande y el más llamativo de nuestra fotografía aquí, podemos imaginarnos una caja en la que lo podamos insertar. Entonces, como te das cuenta, podemos aquí considerar que en base aquí a la imagen, el espacio que le corresponde a la jarra sería este, más o menos. Y bueno, ¿cómo lo sé? Simplemente porque, bueno, hay que observar mucho la fotografía y la referencia. Y por ejemplo, una clave que tú puedes seguir es qué tanto espacio queda, por ejemplo, aquí arriba, o en este costado, o acá, ¿sale? O acá abajo también. Por ejemplo, si analizamos qué tanto espacio hay desde el borde hasta la jarra, bueno, vemos que es algo así, el cual por cierto es muy similar al lado derecho. Entonces es de esa forma como tú puedes ir justamente definiendo esas separaciones. Y al final las puedes ajustar, o sea, toma en cuenta que esta etapa es pues como un boceto en esencia. Entonces es muy propensa a que se tengan que ajustar. Pero aún así hay que darle mucha importancia porque en esencia si esto lo hacemos bien, nos va a evitar errores o complicaciones más adelante. Y si esto queda mal, puede potencialmente arruinar toda la escena, ¿sale? Bueno, entonces te comento aquí, simplemente es ir definiendo los espacios que le corresponde a cada objeto. Bueno, entonces aquí sería la jarra, ¿de acuerdo? Después la pera, que sería tal vez el segundo elemento más relevante. Vemos que si lo simplificamos, bueno, básicamente es un rectángulo de ese tamaño. Y en relación a la jarra vemos que está justamente por aquí. Igual nuevamente aquí en lo que me estoy observando es en las separaciones que hay con el borde. Y bueno, simplemente en el tamaño en relación a los objetos que llevamos definiendo previamente. ¿Sale? Entonces aquí tenemos esto. Por ejemplo, esta uva que está aquí aislada, bueno, podríamos simplemente resolverla con una cajita o puede ser un círculo también. O sea, al final toma en cuenta que el hecho de que se llame encaje o se asocie con la palabra caja no significa que tengan que ser literalmente cajas. Pueden ser formas, bueno, que se ajusten lo más posible a la anatomía del objeto, pero de una forma súper simplificada, ¿sale? Por ejemplo, en el caso de estas uvas que están acá al fondo, bueno, si te das cuenta, incluso si tratamos de encerrarlas en una caja imaginaria, pues tiene una forma más o menos triangular, ¿no? Entonces con eso podemos simplemente definir que más o menos tendrían que estar por aquí. Así de simple. Ahora en el caso, por ejemplo, de las uvas que están aquí colgando, bueno, tenemos que más o menos tendrían que estar por aquí. Algo así. Y ya todo este conjunto de uvas acá arriba, bueno, más o menos vemos que está por aquí. Entonces te das cuenta, este procedimiento es realmente muy simple, pero muy útil. Porque en teoría es todo esto lo que nos va a permitir saber si cada objeto está pues, en el lugar que le corresponde, del tamaño que le corresponde. Y entonces si esto lo resolvemos adecuadamente, más adelante no tendremos problemas de que de pronto ya quedaron muy grandes o muy pequeños o desproporcionados o cosas así, ¿sale? Ahora el paso número 3 es lo que se le denomina construcción geométrica, que bueno, como el nombre lo sugiere, se refiere a usar figuras geométricas o simples para estructurar o dar un poco más de forma a nuestros objetos. Ahora, como bien sabes de un video anterior, las figuras básicas son círculos, cuadrados y triángulos, ¿sale?
Ahora, en caso de que nuevamente no sepas de qué estoy hablando, te invito a ver este otro video en el que ya justamente platiqué sobre qué son las figuras básicas y cómo las puedes utilizar para bocetar cualquier objeto que se te imagines, ¿sale? Bueno, entonces ya habiendo dicho lo anterior, si observamos la jarra, bueno, claramente vemos que pues parece estar constituida por una forma cilíndrica, un poco más ancha en la base, ¿sale? Pero en esencia es una especie de cilindro o rectángulo, ¿sale? Como lo quieras ver. Entonces bien, observa, aquí en esta etapa ya tengo aquí mi encaje, pero bueno, ahora sí me interesa enfocarme un poco más a la forma real de nuestro objeto. Ahora, evidentemente aquí hay objetos que lo tapan o que están, digamos, por enfrente, pero bueno, a nivel de boceto no pasa nada, podemos igual hacerlos como si fueran únicos. Entonces observa, aquí ya tenemos la base del objeto. Y la parte superior, por ejemplo aquí donde está esta porción, bueno, vemos que es una forma más o menos triangular, ¿sale? Y bueno, la podemos simplemente colocar aquí. Y bueno, observa también aquí hay una nota súper importante, es que el encaje que yo mismo definí, bueno, hay que respetarlo, porque digamos que de nada serviría que hicieras un encaje, pero al final el objeto interno o el objeto que se supone que representa termina siendo más grande o más pequeño. O sea, ¿a qué me refiero? Imagínate que tenemos un encaje, por ejemplo, de ese tamaño, ¿no? Y al final el objeto, sea lo que haya sido, lo terminamos haciendo sumamente pequeño y básicamente ya queda todo este espacio sobrante. Bueno, eso evidentemente sería un error, ¿no? Porque no hubiera servido de nada. O lo contrario, que a lo mejor tenemos un encaje de este tamaño, pero el objeto en esta ocasión terminamos haciéndolo muchísimo más grande, que se sale por completo de estos límites, pues igual, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cuál es el mensaje? Que el encaje que tú mismo definiste, pues trata de respetarlo, si no, no tendría ningún punto haberlo hecho, ¿sale? Bueno, entonces ya, habiendo comentado lo anterior, tenemos aquí entonces ya la jarra. Y bueno, tenemos aquí esta porción también que sale, que de momento pudiéramos resolverla con una simple línea, es muy muy fácil. Y listo. Ok, de acuerdo, entonces ya tenemos la jarra. Por ejemplo, en el caso de la pera, a lo mejor aquí la podremos resolver con un círculo, o un par de círculos más bien. Bueno, entonces tenemos aquí uno muy grande y aquí uno un poco más pequeño en esta porción más o menos. Y ya, bueno, si los juntamos podemos generar de forma muy rápida y simple el aspecto orgánico que realmente tiene la pera. Pero bueno, date cuenta, aquí estamos haciendo figuras geométricas muy simples. Y bueno, a pesar de que ya se empieza a dar o se empieza a apreciar la anatomía del objeto, aún no estamos entrando a su detalle fino, ¿sale? Eso viene después. Pero bueno, entonces aquí tenemos la pera, la jarra. Y bueno, en el caso de las uvas, pues esta prácticamente ya la tenemos desde el inicio. Aquí lo único que estoy observando es que quizá tenga que ser un poquito más a la derecha, ¿sale? Y bueno, las uvas que están ahí atrás, pues en esencia son puros círculos, ¿sale? Muy muy simple. Pero bueno, sin embargo, gracias a que hicimos este encaje previamente, pues bueno, ya con más certeza puedo colocar estos círculos en el lugar en el que les corresponde. O bueno, por lo menos lo más próximo posible para que no haya errores muy drásticos en cuanto a proporción o ubicación de los elementos. Bueno, y lo mismo con las demás uvas, vamos aquí a trazar cada una de ellas. Muy bien, aquí ya quedó. Entonces, para recapitular un poco, vamos a ver cuál fue el procedimiento nuevamente. Iniciamos simplemente con definir el formato al que se le denomina encuadre, ¿sí? Es como el marco de nuestra ilustración. Posteriormente hicimos lo que se denomina encaje, que bueno, en esencia son una serie de cajitas, o como las quieras ver, con el propósito de decirnos de qué tamaño y en qué lugar van a estar nuestros elementos dentro de la imagen, y así de simple. El cual nuevamente te recuerdo, pienso yo que es el punto más crítico, ¿sale? Ya una vez teniendo eso, procedimos al paso número 3, que era hacer uso de figuras simples como círculos, triángulos o cuadrados para acercarnos un poco más a la anatomía final de los objetos. Y ahora, ¿cuál sería el último paso? Simplemente consiste en definir un contexto. Y esto es importante porque en muchas ocasiones hacemos dibujos de todo tipo, pero nunca generamos un ambiente o un lugar en el que el objeto esté. O sea, a veces quedan simplemente flotando en la nada y ya. Pero bueno, como te das cuenta en esta ilustración, o más bien en esta foto, bueno, evidentemente se ve que hay un fondo, que bueno, pudiera ser un lienzo o alguna pared, quién sabe, ¿no? Pero hay un fondo. En este caso podemos resolverlo pueden ser sombras, texturas o muchas otras cosas que pudiéramos hacer aquí.
O otra alternativa es que seas tal vez un poco creativo y tú propongas algo diferente. O sea, por ejemplo, considerando todo el espacio que tenemos acá de fondo, pienso que, no sé, a lo mejor algo que pudiera servir de pronto es... Esto ya es una propuesta, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que a lo mejor aquí se me ocurre colocar un marco de una ventana, quizás así de ancho. Aquí pues esto sería madera, este podría ser el cristal tal vez. Y bueno, a lo mejor para hacer el fondo un poquito más interesante, de pronto aquí pudiéramos colocar, no sé, por ejemplo una cortina. O sea, en casos como estos, yo también te sugiero que, bueno, trates de ser un poco creativo, proponer cosas, pero que al final, sea lo que sea que propongas, pues de alguna forma sí se asocie a la temática de la imagen, porque ese sería un poco extraño o abstracto que, por ejemplo, aquí tuviéramos estos objetos y le colocáramos un fondo, pues que nada tuviera que ver. Y digo, si es posible, eso ya es algo que cada quien puede decidir, pero bueno, solo es una idea, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya, ahora sí tenemos una escena prácticamente completa. Ahora entonces vamos a entrar al aspecto de dibujo expresivo. Ahora, para esto voy a usar el lápiz 5B, simplemente por preferencia, pudiéramos hacer el que quisiéramos. Pero bueno, toma en cuenta que el dibujo expresivo generalmente se resuelve con tonos o más bien con lápices muy oscuros, para que tú puedas modular su tonalidad y al final puedas también generar trazos mucho más tenues según lo que tú necesites. Pero bueno, aquí la esencia del dibujo expresivo, aquí como lo que estás observando, es que sean trazos muy burdos y rápidos, y para las sombras igualmente las puedes resolver de una forma muy rápida. Sí, o sea, date cuenta, aquí básicamente es una especie de shurado, y ya evidentemente los tonos que le vayamos aplicando serán en función de qué tanta presión le coloquemos al lápiz. Pero bueno, básicamente esto es dibujo expresivo. Pues ahora lo que yo te invito a que tú pruebes es, inténtalo, o sea, enfócate en que sea muy rápido, haz trazos definitivos de forma instantánea, e igualmente coloca sombras, ¿sí? Para que también se dé una sensación de volumen, ¿sale? Pero bueno, al final de cuentas tiene que ser muy veloz. Bueno, vamos aquí a continuarlo para que observes cómo puede quedar al final. Bueno, y como ves, así queda. Entonces recuerda nuevamente, la idea del dibujo expresivo es que sea muy rápido. Sí, o sea, bueno, aquí en el video evidentemente lo aceleré un poco para que no consuma mucho tiempo, pero en tiempo real esta pequeña ilustración, al menos la etapa que tiene que ver con definirla, quizá se tardó unos entre 5 y 8 minutos aproximadamente, lo cual pudiera ser incluso un poco tardado. Algo que yo te invito a hacer, o al menos fue lo que alguna vez algunos maestros de arte de hace tiempo me mostraron, es que una muy buena forma en la que tú puedes practicar tu capacidad de sintetizar y captar ideas y representarlas de forma rápida es tomándote tiempo. Y puedes hacerlo, por ejemplo, con una fotografía como esta, y tú a propósito ponerte el reto de resolverla, por ejemplo, en 5 minutos, después en 3, después en 2 y quizá en 1 minuto. Obviamente el resultado final puede que varíe en cuanto a calidad o nivel de detalle que tú logres, pero al final el propósito no es tanto lograr una calidad pues muy perfecta, sino más bien que seas capaz de observar la imagen, inmediatamente captar la esencia y representarla de una forma eficiente y veloz. Y esa también es la idea de por qué cuando haces esas prácticas se sugiere que uses lápices muy oscuros. Pero bueno, la razón es esa, porque como te das cuenta, un lápiz muy oscuro o muy suave, también eso ya lo sabes, nos permite hacer líneas muy gruesas de forma muy rápida, al mismo tiempo que nos permite hacer sombras oscuras y sombras tenues. Simplemente es más práctico, porque si quisiéramos resolver toda esta imagen con un lápiz muy tenue, pues no terminaríamos, o sería muy tardado. Pero bueno, toma en cuenta, esto es cuando estamos haciendo dibujo expresivo. Eventualmente, si tú quieres o tienes interés en hacer ilustraciones mucho más definidas, en las cuales puedas incluso invertir horas y horas, evidentemente sí vas a usar más lápices y el procedimiento va a ser mucho más lento. Pero bueno, este es un entrenamiento muy valioso. Bueno, habiendo dicho lo anterior, vamos a pasar a un segundo ejemplo. Aquí en este caso vamos a utilizar esta imagen que ves aquí en pantalla, la cual es una fotografía, como lo dice aquí, del fotógrafo Marion Buchela.
No lo conozco, pero bueno, créditos a quien corresponda. Entonces tenemos aquí nuestra fotografía. Y ahora en este siguiente ejemplo voy a usar solamente mi lápiz 5B. Esto es más que nada con la intención de que captes cuál es la verdadera esencia de hacer dibujo expresivo. En el ejemplo anterior empezamos con un boceto muy tenue usando un lápiz 2H, pero era más que nada para explicarte cuál es el procedimiento y si entendiera. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar de lleno con nuestro lápiz pues oscuro, ¿sale? Ahora aquí evidentemente tenemos más objetos, ¿sí? Quizá pudiera aparecer una imagen un tanto más compleja, pero bueno, al final de cuentas el procedimiento es el mismo. Y bueno, de entrada consiste en que observemos nuestra imagen y definamos pues qué es lo que nos convendría hacer primero. Yo personalmente siempre sugiero que los objetos que primero definas sean los más grandes o los que tienen mayor jerarquía o más importantes. Sí, por ejemplo en esta escena yo considero que de entrada los dos objetos más importantes serían el sombrero definitivamente y estos libros en los que están. Porque pienso de esta forma, si resolvemos estos dos, prácticamente los dos ya están dados, ¿sale? Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que habíamos dicho al inicio, que es el encuadre. Aquí, bueno, vemos que es una imagen horizontal, un rectángulo, el cual se ajusta más o menos al formato que ya tenemos, pero aquí nuestro papel es más ancho, o bueno, más alto más bien. Entonces, viendo la imagen yo considero que probablemente el espacio que realmente nos va a interesar sería este más o menos. O sea, este espacio aquí, ¿sale? Entonces ya quedó el encuadre, vamos a proceder al encaje. Entonces usando trazos muy tenues, vamos a ir ubicando con cajitas o formas muy simplificadas el espacio y el tamaño que le corresponde a los objetos. ¿Sale? Entonces aquí tenemos los libros, por aquí tenemos el sombrero, más o menos. Entonces nuevamente toma en cuenta, estos son trazos bastante tenues porque aún son propensos a corregirse, pero lo importante y lo más esencial es que sí veamos que la forma y el tamaño y el lugar sí sean adecuados. Eso sería como que, pues en esencia lo más fundamental. Bien, entonces ya tenemos aquí, como te das cuenta, el sombrero y los libros. Ahora, por ejemplo, para la copa, bueno, eso es muy simple, podemos ver que eso más o menos abarcaría este espacio aquí. Ok, más o menos, este es el espacio que le corresponde a la copa. Por ejemplo, a la botella, bueno, vamos a ver que esta más o menos tendría que ser por aquí, justo detrás de los libros, más o menos. Ok. Aquí el reloj de bolsillo, pues bueno, es un círculo muy simple que se encuentra por aquí estaría la cadena. Y bueno, aquí también tenemos una pipa, la cual está más o menos por aquí. Listo. Y así de simple, ya tenemos nuestros objetos. Y eso tomó quizá un minuto más o menos. Bien, entonces de aquí en adelante me voy a dedicar a resolver el dibujo, dándole ese aspecto de ilustración expresiva. ¿Sale? Veamos qué tal queda. Muy bien, ya quedó. Si te das cuenta, entonces la esencia de hacer ilustraciones expresivas es pues básicamente hacer toda una serie de manchas, líneas muy burdas y generalmente de tonos oscuros. Evidentemente pudiera haber usado una pieza incluso más oscuro, por ejemplo en 9B, para que por lo menos los tonos fueran un poco más próximos a lo que vemos en la fotografía. Pero bueno, al final de cuentas ya es algo que tú puedes decidir qué lápices usar. Pero aún así toma en cuenta que los principios fundamentales siempre son los mismos, que por ejemplo es el contraste, ¿sí? Que se defina, por ejemplo, o que haya volumen, o sea que por ejemplo vemos una imagen y aunque sean rayones, se entienda de dónde viene la luz, dónde hay sombra, qué está enfrente, qué está atrás, etc. Pero bueno, ahora ya con este conocimiento adquirido sobre cómo puedes tú planificar una escena, ahora sí puedes aventurarte en hacer todo tipo de ilustraciones cada vez más y más complejas. Ahora bueno, otra cuestión, es muy probable que al final sí tengas interés en lograr ilustraciones mucho más definidas. Y bueno, eso evidentemente es el objetivo final, pero toma en cuenta que si aplicas esto,
bueno, realmente lo vas a lograr de una forma más eficiente y rápida. Y bueno, para demostrarte esto te voy a mostrar aquí ya para terminar unos ejemplos de ilustraciones en las cuales en algún momento se aplicó todo este procedimiento de planificación, sobre todo porque algunas son muy complejas, ¿sale? Pero bueno, por ejemplo aquí tenemos esta, como te das cuenta es un paisaje hecho con gises pastel. El gises pastel lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero bueno, independientemente de eso, date cuenta, tenemos aquí un elemento principal y un contexto. Entonces en algún momento probablemente se aplicó este método para ir ubicando en dónde va a estar el venado, dónde estarán los árboles, dónde estará por ejemplo este elemento en la base, o las montañas que se ven atrás con los árboles, etc. Bueno, este es un ejemplo. Vemos por acá otro. Este, si te das cuenta, es un tanto más complejo, ¿sale? Y está hecho con tinta. Pero bueno, al final de cuentas el principio fue el mismo. Tenemos aquí una serie de objetos en los cuales para ubicar su lugar exacto y su tamaño se siguió exactamente el mismo proceso. Bueno, también te va a servir mucho eventualmente para dibujar figura humana, ¿sale? Por ejemplo acá tengo este otro, ¿sale? Entonces bueno, al final de cuentas sea anatomía humana o animales, plantas y escenarios, lo que sea, el hecho de poder ubicar en qué lugar están cada uno de los elementos va a ser fundamental para que el resultado sea óptimo. Y bueno, ya para terminar aquí tengo un último ejemplo, este un tanto más complejo y grande también. Aquí voy a tratar de colocarlo para que se aprecie. Entonces date cuenta, aquí tenemos ya muchos más elementos. Tenemos figura humana, animales, un contexto, incluso tenemos ya elementos de marco, por ejemplo estos símbolos que están en las esquinas, ¿sale? Pero bueno, la situación es la misma, que independientemente de qué tan simple o compleja sea tu ilustración final, lo que es lo que eventualmente quieras lograr, siempre lo podrás resolver, o al menos en un inicio planificar adecuadamente con esto que te acabo de mostrar, ¿sale? Entonces bueno, mi recomendación es aplícalo y créeme que te va a ayudar mucho. Y bueno, hablando un poco sobre anatomía humana, a partir de nuestro siguiente video vamos a empezar a tomar temas asociados justamente a cómo dibujar la figura humana y animal también. Finalmente, y si eres nuevo en este canal, te invito a que veas todos los demás videos. Como te darás cuenta, están todos numerados, entonces si los sigues en ese orden, vas a ir adquiriendo de forma paulatina todo el conocimiento necesario para que eventualmente lo apliques en lo que sea que te imagines. Te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a esta página para que podamos continuar con nuestras lecciones de arte. Nos vemos en el siguiente.